100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Julio Ernesto Urrea Urrea. Julio Ernesto Urrea Urrea nació en una familia muy humilde del oriente antioqueño y junto con su trabajo y el de su hermano Joaquín fundaron una de las sociedades comerciales más sólidas y prósperas de los últimos 50 años en Colombia, Leonisa. Empresa que con nombre de mujer lleva el sello indiscutible de dos hombres visionarios de la moda internacional y de las necesidades femeninas y masculinas en cuanto al uso de prendas íntimas. Julio Ernesto Urrea, su familia y su infancia. Julio Ernesto Urrea Urrea nació el 23 de mayo de 1926 en Guatapé, Antioquia. Era uno de los menores de la familia de 10 hermanos formada por Raimundo Urrea Ramírez y Bárbara Ludovina Urrea Duque. Sus padres vivían por entonces las dificultades y angustias propias de la gente humilde. El padre de Julio Ernesto Urrea Urrea fue un labriego incansable que dejó a sus hijos como principal legado el amor por el trabajo. La buena fortuna no acompañó a los Urrea. La venta de ganado y la minería de beta no funcionaron. Para buscar una nueva forma de subsistir, la familia tuvo que trasladarse del municipio de Río Negro a Guatapé, en donde habría de nacer Julio Ernesto. Sus hermanos mayores Luis y Joaquín Urrea Urrea se habían trasladado a Armenia, Quindío, para probar fortuna y después de muchas peripecias habían logrado levantar en compañía un negocio de comercio. Allí fue a compartir su destino hacia 1950 el resto del grupo familiar. Don Joaquín, hermano de Julio Ernesto, recuerda aspectos de esta época. Y ya pusimos nuestro primer almacén, pequeño, pues una tienda grande, pero era pequeño surtido. Y empezamos con eso y eso fue el principio. Le compramos mercancías a confeccionistas y vendíamos ya por mayor. Cuando dijimos, bueno, esto está vendiendo mucho este producto. La elaboración y producción de prendas íntimas femeninas resultó ser un excelente negocio para la familia Urrea Urrea. El mercado de estas prendas era terreno virgen para los comerciantes colombianos del siglo XX, ya que todas estas prendas eran importadas de Francia, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos como Brasil. Las ventas al por mayor les dieron la posibilidad de realizar diferentes contactos a lo largo del territorio colombiano, lo que les permitió la apertura lenta y segura del mercado nacional. Pero en Armenia, los Urrea comenzaron a tener problemas, como lo cuenta doña Elvia Jiménez de Urrea, esposa de don Julio. La luz se iba 3, 4 días, empezaron ellos a contemplar que tenían que salir de Armenia, que ellos tenían que buscar una ciudad más grande, querían dedicarse a la industria. Ellos de todas maneras todos eran comerciantes y todos eran industriales, pero de todas maneras ya un día dice Julio, no, es que nos tenemos que ir, ¿quién se va primero? Entonces dijo Luis, el mayor, de los 4 socios, me voy para Medellín, se vino para Medellín. Al comienzo no fue tan fácil, lo que significó que Luis y Joaquín Urrea Urrea tuvieran que trabajar al máximo para poner en marcha la nueva empresa en Medellín, mientras que sus hermanos Julio, Ernesto y Marcos, en compañía de su padre, continuaban en Armenia sosteniendo el taller y los puntos de venta para que con un poco de solvencia económica se pudiese sacar adelante la empresa de la capital antioqueña, la cual para entonces se había convertido en una necesidad para la familia. Miriam, hija de don Julio Ernesto, recuerda una anécdota que demuestra la laboriosidad de la familia. Un recuerdo de esos que quedan en la memoria es que un 24 de diciembre que me dejaron sola con la muchacha, y era como un 24, 25 porque mi papá trabajaba hasta la 1 de la mañana. Y entonces yo tengo como un recuerdo de que el 24 a mí me habían dejado como con la empleada, y entonces llegaron a la 1 o 2, mi mamá también se había ido como a ayudarles a
a cuidar porque era tanta la gente. Entonces ese es como el recuerdo que tengo de Armenia. La salida definitiva de la familia Urrea de la vida comercial y social de Armenia tampoco fue fácil. Los Urrea se habían convertido en un referente de prosperidad y de buenas prácticas de comercio para la ciudad, como lo recuerda la viuda de Julio Ernesto Urrea. Imagínense que en Armenia hubo un momento en que los armenios estuvieron muy bravos con nosotros. Decían, pero Julio Ernesto, ¿por qué se van? Pues un día tuvo que reunirlos Julio en el Club América y contarles el por qué nos teníamos que venir. Porque ustedes consiguieron el dinero aquí, sí, nosotros conseguimos el dinero aquí y estamos muy agradecidos. Pero nosotros tenemos que abrir más campo de acción. Aquí ya hicimos lo que íbamos a hacer en Armenia. Entonces ya nos venimos, pero Julio una noche tuvo que reunirse con mucha gente, no con políticos, con mucha gente de Armenia muy querida, a decirles por qué nos veníamos a vivir a Medellín. Ya como que se tranquilizaban, pero siempre quedaban dolidos. Cabe mencionar que para esta época don Julio Ernesto ya se había casado con doña Elvia. Justamente ella detalla el momento en el que surgió el amor. Unos políticos de Guatapé y del Peñol hicieron pues su carretera y una inauguración de carretera y es que nos nombraron de reina. En esa época pues fue un 5 de agosto. Fiestas y ahí nos conocimos porque ellos querían ir a esa inauguración de la carretera y pues a ver su familia porque sí, ya vivían en Armenia. Ellos querían ver a sus hermanas porque tenían todavía hermanas en Guatapé. Y ese día nos conocimos. Julio tenía 20 años. Fueron muy queridos, pasamos muy bueno en esas fiestas y ahí nos ennoviamos. Y al año completico nos casamos. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Julio Ernesto Urrea y la gestación de Leonisa. Al llegar a Medellín para establecerse como nueva empresa, los hermanos Urrea se vieron obligados a cumplir con todos los requerimientos legales del Código de Comercio. Por tal motivo, en noviembre de 1956, casi 2 años después de haberse iniciado en la capital antioqueña sus actividades comerciales, se constituyeron legalmente como una sociedad colectiva denominada Jiménez Aristizábal y Compañía, Confecciones Leonisa. Posteriormente, los comerciantes Jesús Ramírez Jones y Juan Gonzalo Restrepo Londoño les ofrecieron en venta un antiguo local de propiedad de la fábrica de galletas y confites Noel. Doña Elvia Jiménez de Urrea recuerda cómo fue la consecución de dicho espacio. Don Jesús Ramírez Jones y Juan Gonzalo Restrepo Jaramillo llamaban a los Urrea y a ellos los llamaban los monos. Entonces les dijeron, mira, tenemos un local muy bueno para vender que era de Noel. Nosotros estamos interesados, pero que voy a decir, que estamos interesados que ustedes nos compren esto. Pero ellos, pues, sí, pues el esfuerzo, acuérdense que están empezando, que una cosa, que la otra, pues en fin, lo compraron. Eso era una suerte bendita, porque les dieron un crédito muy bueno. Ellos iban pagando y lo pagaron muy rápido y ahí empezaron con la fábrica. Verdaderamente, lo que es la 33. Y de ahí empezaron a luchar. En 1959, por diferencias en el manejo de la empresa, los hermanos Urrea decidieron dividir los capitales que cada uno aportaba a la sociedad para dar por terminada esta unión comercial. Fue así como Luis y Marco se retiraron para seguir su propio camino. Se estableció que la nueva razón social sería Jiménez Arbeláez y Compañía, Confecciones Leonisa, y que los socios administradores serían los hermanos Joaquín y Julio Ernesto Urrea. Así, Julio Ernesto y Joaquín se quedarían con el manejo de Leonisa y estarían unidos como sociedad hasta la muerte de Julio Ernesto en agosto de 2003. Al iniciar la década del 60, Leonisa controlaba gran parte del mercado nacional y su marca se había consolidado como la más importante en su sector. Esto llevó a que los dos hermanos, Joaquín y Julio Ernesto, decidieran explorar nuevos mercados en el extranjero, decidiéndose en primera instancia por Centroamérica. El éxito y la experiencia adquirida en las primeras exportaciones llevaron a que en 1966 decidieran formar una nueva sociedad que se encargaría de la exportación de las prendas producidas en el taller de Medellín. El 26 de septiembre de 1966 nació oficialmente Urreas y Compañía Leonisa Internacional. El aumento de las exportaciones de Leonisa fue muy considerable, pero sin duda alguna, su llegada a Costa Rica abrió las puertas de todo Centroamérica y desde allí se planeó gran parte de la expansión hacia otros continentes.
Doña Elvia, viuda de don Julio Ernesto, narra una de las primeras experiencias en ese país. Empezó Julio con la inquietud con Joaquín y a León Luján, que era un ejecutivo muy bueno de Leonisa, el jefe de ventas, que yo no sé si ustedes lo conocen, y se fueron a investigar, después Julio, y después ya llegó el momento en que buscaron una familia que se llamaba familia Yamuni, de origen libanés, muy queridos, y muy asustados, pero ustedes, ¿por qué nos llaman? Ustedes de Colombia. Ya llegaron y empezaron a hablar y que ellos querían poner una empresa, y dijeron ellos, pero esto es muy grave. Ellos tenían muchos almacenes en San José. Los Yamune ayudaron a los Urrea inicialmente con la distribución de sus productos y posteriormente cuando hubo una amenaza de cerrar las fronteras y de poner impuestos muy altos a la corsetería, posibilitaron el establecimiento de Leonisa en ese país y el montaje de una fábrica, lo que significó la internacionalización total de la marca. En la década del 70 ya Leonisa tenía presencia en más de 11 países. Ahora se daría inicio a una nueva estrategia que consistía en la segmentación de mercados. Esto dio como resultado que en 1973 se lanzaran las primeras colecciones infantiles que más tarde se convirtieron en su marca Tini. Precisamente Margarita Rosa cuenta una anécdota sobre este lanzamiento. Qué problema, por Dios, que iban a sacar, que las niñas, qué brasieres le iban a poner, que eso era bobada, sacar brasieres de niños. Pues sacaron, era simplemente una telita plana, con una formita aquí de cargadera, y eso se vendió. Un topsito como con un paradito así, y eso se vendió como arroz. Impresionante. Y los pantaloncitos también, entonces eso fue un éxito. Ana Patricia, otra de sus hijas, nos habla de los viajes de don Julio Ernesto a las ferias del exterior para conocer de tejidos, sedas y encajes destinados a la producción de los primeros brasieres. Cuando ellos empezaron el brasier fue en tejido plano, que era sacado de las mismas tejidos que hacían de las blusas. Cuando ya mi papá, pues como muy inquieta, porque mi papá fue el que viajó mucho a Europa, a todas las ferias. Yo me acuerdo él contándonos que iba a todas las ferias a averiguar sobre los tejidos diferentes, que eran los encajes y los bordados suizos, pero traerlo para acá, pues traer esos materiales a Colombia era muy difícil, la importación y todo esto. Cuando él iba a estas ferias, todo el mundo lo miraba a Colombia, y ¿qué es Colombia? ¿En dónde está Colombia? Y cuando nosotros íbamos últimamente, pues todavía la gente se acordaba de cuando él era el primer persona de Colombia yendo a las ferias, averiguando sobre cosas, porque era muy inquieto, era una persona muy inquieta. Entonces ya después él por eso empezó entonces a ver cómo podía traer los encajes. Entonces él dijo, si yo no los puedo traer, es muy difícil, traigamos la máquina, porque nosotros vamos a hacer, o sea, aquí en Colombia ni en Sudamérica había nadie que pudiera producir encajes ni las telas. Entonces ahí fue donde empezaron ellos a traer todo lo que es textil para poder producir los encajes para los brasieres. Y ahí el segundo o el tercer brasier que se hizo fue con encaje, pero era un encaje rígido que fue hecho con las máquinas que ellos trajeron. Finalizando la década del 90, la marca Leonisa ya tenía presencia en grandes cadenas por departamentos en América Latina como Falabella, Chile, Palacio de Hierro, México y Macro, Venezuela. Igualmente operaba y permanecía en más de 20 países con personal propio y colombiano, en la mayoría de los casos, ya que esto le permite un mayor conocimiento del mercado. Vale la pena rescatar el testimonio de su hija Miriam acerca del papel desempeñado por don Julio Ernesto en Leonisa. Yo digo que era un motorcito, pues, y la gente yo creo que lo identifica así dentro de la compañía, porque era una máquina de ideas, y él era una persona muy creativa, demasiado creativa, una persona muy observadora. Él se hacía las preguntas de por qué esto, el por qué lo otro, si voy a hacer esto, entonces preguntaba a todo el mundo el por qué esto, por qué no otro. Yo me acuerdo en una feria ir, y si él tenía un problema en su mente, él iba porque preguntaba y preguntaba, después de todo lo que había preguntado o todo lo que había observado, llegaba a una conclusión de cómo hacer las cosas pues mejor. Julio Ernesto Urrea y otros aspectos de su vida. Don Julio Ernesto no solo fue el empresario exitoso, creador de Leonisa,
También sirvió a su pueblo y ciudad como político y gestó entidades sociales hoy suficientemente reconocidas como lo expresa su viuda. Él fue concejal en Medellín. Bueno, alguna vez le dije que lo iban a nombrar presidente de las empresas públicas, pero él de todas maneras pues no terminó su carrera, no, él hizo una carrera innata, terminó su bachillerato y él estuvo en Syracuse como 2 meses. Bueno, en Guatapé fue concejal, fue fundador de Cornare, estuvo en la Junta de Ecodesarrollo, que es una empresa muy linda, muy social, muy linda, muy linda. El 28 de agosto de 2003 falleció don Julio Ernesto a la edad de 77 años y su fallecimiento fue muy lamentado en muchos círculos sociales y económicos del país. Su vida había sido un ejemplo de creatividad y actividad empresarial y de servicio a la sociedad, como lo asegura su hija Miriam. Que en realidad él era inquieto por estar internacionalmente fuera, estar al día en la moda, estar al día en la tecnología. Él viajaba, no, pues casi todo el año. Hubo un momento en la casa que decía, mi mamá le decía a él, no, aquí como no comemos y almorzamos, no, Miriam y Elvia y las niñas, porque nunca, pues era de trabajar y estar fuera de la ciudad, buscando cosas nuevas para internacionalmente fuera mejor leonizar y actuar. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.